El 20 de octubre de este año, la fórmula Evo Morales-Álvaro García Linera buscará la reelección para el periodo 2020-2025. El oficialismo competirá con 8 candidatos opositores. La redistribución de la riqueza y la mejora en la calidad de vida de los sectores más postergados son los pilares que mantienen a Morales al tope de las preferencias. Durante los 13 años de su gobierno, Evo Morales logró que Bolivia sea uno de los países con mayor crecimiento de la región. Tal vez el dato más sobresaliente sea la reducción de la pobreza a la mitad. Pasó del 63 al 30% según datos oficiales. En ese contexto va Bolivia a las urnas, en donde la oposición parece costarle mucho encontrar un eje discursivo de ataque. Es que es innegable que Bolivia crece. Tampoco se han denunciado grandes casos de corrupción y los reportados han sido sancionados. ¿En qué situación política, social y económica se dará la próxima contienda electoral? ¿Cuál es el escenario que está en juego? Pongamos el punto en la I. ¿Qué está en juego? El resultado electoral tendrá repercusiones regionales. Bolivia es uno de los más férreos defensores del proceso bolivariano en Venezuela. Una derrota de Morales significaría el fortalecimiento de la derecha regional en su ofensiva contra Venezuela y Cuba. Aunque a lo interno de Bolivia, la oposición no logró conformar un frente único, podría tener alguna posibilidad de triunfar quien fuera presidente de Bolivia entre 2003 y 2005, Carlos Mesa, a través de su partido Alianza Ciudadana. Según señalan las encuestas, Evo Morales lidera las preferencias con un 38% de intenciones de voto. Se ubica a 11 puntos de ventaja de Carlos Mesa. No obstante, en Bolivia se impone un factor común decisivo en la región: los medios de comunicación. El poder mediático que tiene la oposición en Bolivia ya quedó en evidencia cuando en el último referéndum Evo Morales perdió en una elección condicionada y viciada totalmente por innumerables noticias falsas. Bueno, en octubre está en juego no solo la reelección del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera. Pensar eso sería reducir el debate, la batalla, la confrontación electoral a una simpleza. Lo que está en juego es la continuidad o no del proceso de cambio más profundo que ha vivido Bolivia desde la fundación de la República, y en la que por primera vez en la historia los de abajo, es decir, obreros, campesinos, indígenas, sectores populares, se han elevado a la categoría de poder político. Así que hay mucho en juego en circunstancias internacionales altamente complejas. Es decir, hoy hay un Evo Morales que lidera la preferencia electoral. Yo estoy seguro que tiene mucho más de ese 38% del que se habla, porque ninguna de las encuestas llega al área rural, donde Evo Morales tiene una hegemonía del 86% de votación. Y el voto del área rural sobre el total del padrón nacional equivale al 30%. Eso implica, a mi juicio, de que Evo Morales se acerca cada vez más a la meta de superar el 50% más 1. Yo diría que incluso podría llegar a una votación similar a la primera victoria de diciembre del año 2005, o en el peor de los casos, en el caso hipotético de que las encuestas estas estén muy bien hechas, de las cuales, reitero, tengo mis grandes dudas, Evo Morales pasará la barrera del 40% y mantendrá una diferencia de más de 10 puntos sobre el segundo, lo que prácticamente lo convertirá en el presidente por cuarta vez consecutiva en nuestra historia. Bolivia es el primer país que dio rango constitucional a la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, elevándola a jerarquía de ley en el año 2007. Así quedaron incorporados los derechos de los pueblos indígenas a la Constitución que se aprobó en el referéndum del 2009.
Evo Morales también defiende el cultivo de la hoja de coca ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estos son apenas algunos de los temas que caracterizan el perfil del gobierno del primer presidente indígena de Bolivia y de América. Recordemos que ganó las elecciones en el 2005 con el 53% de los votos. Evo Morales nació el 26 de octubre de 1959, muy cerca del lago Popó, en Oruro, en el seno de una familia aymara. Desde niño, trabajó en tareas agrícolas, también fue ladrillero, panadero y trompetero. En el año 1982, una brutal sequía que asoló el altiplano lo obligó a mudarse hacia el Chapare, en Cochabamba. Logró su primer cargo sindical en 1983, cuando fue nombrado secretario de Deportes del Sindicato de Cocaleros del Chapare. En 1997 fue elegido diputado por el Chapare. Sin embargo, en 2002, la derecha lo expulsó del Congreso Nacional por encabezar protestas sociales contra la erradicación forzosa de coca excedente en el trópico de Cochabamba. En 2002, el movimiento al socialismo MAS, que Evo Morales lideraba, irrumpe en la política boliviana y logra sumar 36 congresistas. Con Morales quedaron incorporados los derechos de los pueblos indígenas a la Constitución, que se aprobó en el referendo de 2009. La impronta indígena del gobierno de Bolivia, con Evo a la cabeza, genera el odio en diversos sectores de la alta sociedad boliviana. Al poco tiempo de asumir, en 2008, una turba de opositores atacaron a 50 campesinos quechuas en Sucre y los obligaron a quemar una bandera del MAS y otra bandera huipala, que simboliza a las comunidades originarias. Se trató de un ataque racista al que luego sucedieron muchos otros. A ver, todos esos ataques de los cuales han sido víctimas este bloque indígena, obrero, campesino y popular, pero también altos funcionarios de Estado, incluyendo al presidente y vicepresidente, que no podían llegar a varias partes del país por los brotes y los ataques violentos que realizaba la oposición, evidentemente son una respuesta a no solo a la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, no es un tema solo de esa naturaleza, tiene que ver con algo más importante, y es que por primera vez en la historia, el bloque indígena, campesino, obrero y popular pasa de su condición de bloque subalterno sometido al poder de la caricatura democrática republicana, pasa a ser el titular del poder político, es decir, pasa de su condición de bloque dirigente, de bloque subalterno, a ser bloque dominante y a conducir el país por primera vez en su historia con sus propias manos, con su propia cabeza, con sus propios pies. Y obviamente este desplazamiento del poder político de la burguesía y de la oligarquía, fue respondido con la violencia, con la conspiración y la intromisión norteamericana de distintas maneras, y que hoy pretende volver, ¿no es cierto?, a hacerse del poder político. En octubre del 2006, el gobierno boliviano nacionalizó la mina de estaño de Huanuni. En febrero del 2007 hizo lo mismo con la empresa de fundición Vinto. Tanto Huanuni como Vinto estaban hasta ese momento en manos de empresas suizas. La recuperación de la tierra también ha significado un eje importante en los gobiernos de Evo Morales. El 6 de octubre del 2009 expropió 36.000 hectáreas de tierras hacendadas, 15.000 de ellas a una familia estadounidense, acusados de someter a servidumbre a indígenas del pueblo guaraní. Desde que asumió el gobierno del país, Evo Morales ha mantenido una postura clara en la defensa de los intereses de Bolivia. El impasse más conocido ocurrió cuando se promulgó el decreto firmado el 1 de mayo de 2006 y que dispuso la recuperación de los hidrocarburos. Evo Morales instó a las compañías petroleras a rubricar un acuerdo dentro de los 180 días. De no ocurrir ello, deberían irse del país. Hasta entonces, la renta a favor de las firmas era del 82% y el resto para el Estado boliviano. Con el decreto, esa relación se invirtió en las mismas proporciones, pero a favor del país. También hubo tensión con la empresa Pan American Energy, que integra el grupo British Petroleum, con la firma andina que era la filial española de Repsol y con Transredes, que dependía de Shell. En todos estos casos, se debió a que el Estado boliviano recuperó la mayoría accionaria. También en el año 2008 el racismo se agudizó en Santa Cruz de la Sierra
cuando sectores conservadores se movilizaron con intenciones de separarse del Estado boliviano, como rechazo a las políticas de reforma agraria y nacionalización de recursos naturales que impulsó el presidente Evo Morales. Esto da cuenta, según analistas, de lo que hay en disputa. En mayo de 2012, Bolivia expropió las acciones de la red eléctrica española en la empresa transportadora de electricidad. Y lo mismo hizo con la empresa Iberdrola, encargada de la distribución de energía en zonas de La Paz y Oruro. Esta política soberana, sumada a la creación de otras empresas estatales, como por ejemplo Boliviana de Aviación, permite que el Estado gestione casi el 40% del PIB boliviano. Producto de la nacionalización de los recursos en hidrocarburos y minería, la inversión pública creció de 629 millones de dólares en 2005 a 6.210 millones hasta mayo de 2018. Morales también se enfrenta a las transnacionales alimentarias, que en su momento buscaron satanizar la quinoa. En 2003 señaló que las empresas transnacionales ven a la quinoa como una amenaza para sus imperios de alimentos chatarra, de poco valor nutricional y plagados de químicos que producen enfermedades. Agregó que las compañías buscan controlar la producción de alimentos y dominar los mercados. Bueno, la nacionalización de esto es nada más y nada menos que la implementación de la Agenda de Octubre, que fue elaborada por el pueblo en resistencia al neoliberalismo en octubre del 2003. Donde planteaba la nacionalización del petróleo, la recuperación de los recursos naturales para el Estado, la nacionalización de las empresas que habían sido entregadas a las transnacionales y la derogación del neoliberalismo, del modelo neoliberal. Y esto es evidentemente lo que se ha hecho. Primero se nacionalizó el petróleo, se nacionalizó la empresa de telecomunicaciones Entel y otras empresas como Guanuni, como Vinto, y otras que finalmente volvieron a manos del Estado. Con eso se fortaleció el modelo económico que genera excedentes y los distribuye en beneficio de toda la población. Políticas articuladas en la lucha por la soberanía boliviana, impulsadas por el gobierno de ese país. Y si hablamos de gobierno, uno de sus integrantes es Álvaro García Linera, reconocido teórico político de América Latina y que funge además como vicepresidente de la República Plurinacional y ahora es compañero de fórmula de Evo Morales para esta nueva contienda presidencial. Álvaro García Linera nació en Cochabamba en 1962. A los 18 años estudió matemática en México. Allí se interesó por las luchas guerrilleras de Centroamérica. La incorporación de la variable indígena le sembró las interrogantes para la articulación del marxismo con indigenismo. García Linera fue el ideólogo del ejército Tupac Katari, que no buscaba la instalación de un foco guerrillero al estilo del Che Guevara, sino que intentaba alentar el levantamiento de campesinos e indígenas aymaras y quechuas del occidente boliviano. En 1992 fue capturado por la policía. García Linera cuenta que en la cárcel encontró un espacio para leer y pensar. Allí aprendía a esperar el momento, a bailar con el tiempo. Lo reveló en una entrevista periodística. Linera salió de la cárcel en 1997 con libertad condicional y apostó por el trabajo universitario. Empezó a ser conocido públicamente gracias a su participación en diversos programas televisivos que referían a la coyuntura política de Bolivia. García Linera se erigía como una suerte de intelectual, traductor entre el mundo indígena rural y el urbano. Se sumó a un conocido noticiero televisivo boliviano y desde allí empezó a forjar una fuerte amistad con Evo Morales, por ese entonces diputado y líder del MAS. La fórmula que integra con Evo Morales tiene la particularidad de ser una de las duplas más duraderas. No se registran antecedentes, ya que por lo general el cargo de vicepresidente suele ir cambiando. Sin embargo, Evo y García Linera son fórmula desde 2005. No, es una oposición que obviamente está fragmentada electoralmente, porque parte del supuesto de que Evo Morales está debilitado y de que es fácilmente
vencible. Lo cual es una equivocación absolutamente tremenda, porque la coyuntura política del referéndum no tiene nada que ver con la coyuntura política ni antes del referéndum ni después del referéndum. Políticamente están unidos, tienen el mismo proyecto, y ese proyecto, aunque no lo dicen con la fuerza necesaria, implica el restablecimiento del modelo neoliberal, destruir el Estado plurinacional para regresar al monolítico Estado republicano que ha excluido históricamente a las inmensas masas indígenas y campesinas de la participación social, política y económica del país, y por lo tanto de una forma de gobierno altamente subordinada a los intereses extranjeros, particularmente de los Estados Unidos. La llegada de Evo Morales al poder en el 2006 marcó un giro en la política exterior boliviana. Hasta entonces, la dependencia respecto a Estados Unidos era casi absoluta. Una de las maneras en que se materializaba esa dependencia era a través del Acta de Preferencias Andinas. Consistía en una serie de mínimas preferencias comerciales dadas por Washington. Eso si Bolivia había luchado o no contra el narcotráfico. Y esa decisión la tomaba la Casa Blanca de acuerdo a sus criterios. Desde la llegada de Evo Morales al poder, Bolivia es un protagonista esencial del proceso de integración regional que busca relaciones de cooperación y fraternales entre las naciones. Gracias a las grandes reservas de gas natural, la integración energética es la principal prioridad de la política de integración. Con Venezuela, mantiene fuertes vínculos ideológicos y de cooperación estratégica. Muchas misiones sociales en Bolivia han contado con el respaldo presupuestario de la nación bolivariana. El Batallón 51 de Atención Médica Gratuita, la misión Moto Méndez de ayuda técnica a personas con discapacidad o la misión Mariscal Sucre para obras de infraestructura son algunas de las que se pueden citar. Bolivia apoyó la integración bolivariana desde un primer momento, corporizada en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. El país andino también forjó fuertes lazos con Cuba, que le ofreció el establecimiento de centros oftalmológicos y hospitales de campaña, además de proveer a todo el personal médico para la atención, becas para más de 5.000 estudiantes bolivianos y apoyo para campañas de alfabetización. Bolivia siempre tuvo como objetivo de su política regional el lograr zanjar su mediterraneidad luego del despojo sufrido en la Guerra del Pacífico y que cercenó su salida al mar. La firma del Pacto Andino en 1969 hizo que prevalezca la relación con los países del Pacífico. Se conformó la Comunidad Andina de Naciones, que integran Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. En mayo de este año, Bolivia asumió la presidencia de ese organismo. En julio de 2015, Bolivia fue admitida como miembro pleno del Mercosur. Comparte el 70% de sus fronteras con países de ese bloque. La postulación de la fórmula Evo Morales Álvaro García Linera se consiguió luego de duras peleas políticas y judiciales. En el 2016, durante un referéndum acerca de la posibilidad de una nueva candidatura de Evo Morales, ganó el no con el 51% de los votos contra el 49%. Esa elección, a juicio de expertos, estuvo condicionada por una serie de noticias falsas. Según ellos, se trataba de operaciones orquestadas por sectores contrarios internos y externos. Morales ordenó una revisión del gobierno y se crearon asambleas populares para el debate. Durante los primeros días de diciembre de 2018, el Tribunal Electoral Boliviano dio luz verde a la postulación. Previamente, en 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional había fallado en el mismo sentido. Esa sentencia fue el resultado de un recurso interpuesto por movimientos sociales, en el que exigieron respetar el derecho del presidente a ser elegido y del pueblo a elegirlo. Sin embargo, la oposición no admitió la decisión de la justicia e inició una campaña contra la postulación de Evo Morales. Incluso 15 parlamentarios de la oposición enviaron en su momento una carta a Donald Trump para que intercediera ante la OEA y evitara la postulación de Evo Morales. Otra evidencia de cómo desde el primer día de su llegada al poder, Evo Morales, la realidad política boliviana ha estado cruzada por la tensión entre dos polos antagónicos. Uno, ampliamente indigenista y nacionalista, y el otro, injerencista y neoliberal. Esos grupos pues no apuestan por el país,
si quieren esta madre tierra simplemente para saquear sus recursos naturales, si quieren al pueblo solamente para explotar al pueblo, y si quieren el palacio era para robar al pueblo boliviano. Ahí están los datos de los organismos internacionales. Siento que lamentablemente no comparte esta forma de cómo la política es la ciencia de servir al pueblo. Bolivia, nadie nos puede atacar a nosotros. Sectores tradicionalmente progresistas como la Asamblea de Derechos Humanos o la Universidad Estatal San Andrés se han unido con los sectores más conservadores, como son los comités cívicos y los partidos de oposición, para convocar a un paro en fecha a definir para desacreditar el proceso electoral. Y las medidas que sean necesarias dentro del marco democrático lo vamos a hacer. Por lo tanto, si lo escucho o no lo escucha el gobierno, no nos interesa. Nos interesa que el pueblo boliviano despierte y haga respetar su voto. ¿Cuáles son las consignas? Elecciones transparentes, un Tribunal Supremo Electoral imparcial, que se respeten los resultados del 21F, que se respete la democracia en sí, la Constitución. Se trata de una nueva arremetida que procura superar el fracaso de anteriores movilizaciones. O están con Dios o están contra Dios. Este gobierno está contra Dios. Este gobierno es pachamamista. Y como iglesia, nosotros estamos al lado del pueblo. Un plan de acción inmediato para que podamos revertir la situación. Eso significa, por ejemplo, analizar todos los temas relacionados con el paro cívico. El próximo paro, si resultara exitoso, daría paso a una huelga indefinida. Desde el gobierno se ha descartado que estos intentos de descrédito del proceso electoral y del tribunal que debe llevar adelante las elecciones puedan prosperar. Es imposible elegir un nuevo tribunal electoral en estos 3 meses. Entonces, pensar de que hay que votar en el tribunal electoral es simplemente decirlo. Es proponer de que se suspendan las elecciones. Y eso sí es un acto antidemocrático. El pueblo tiene derecho de ir a votar en octubre. Este país elegirá gobierno y asamblea legislativa el 20 de octubre próximo. La oposición política fracasó en su promesa de presentar un candidato único contra el presidente Evo Morales. Y hasta ahora mantiene 8 candidatos, aunque el expresidente Jaime Paz renunció por falta de apoyo. Los medios de comunicación son mi principal oposición, ha dicho el presidente Morales en reiteradas ocasiones. Y estas últimas semanas preelectorales, la agenda mediática boliviana está saturada en redes con la llamada novela sobre el presunto hijo de Morales con una empresaria capturada por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. La oposición en Bolivia parece no tener liderazgos, pero sí múltiples herramientas. La contienda ya está avanzando. Solo quedará por ver cómo y en favor de qué intereses Bolivia decide. Pusimos el punto en la I.